Claro, aquí tienes el monólogo. La traición no llega con un cuchillo, llega con una sonrisa y una memoria perfecta. Justo ahora está sentado frente a mí. Su nombre es Leo, y está usando mis propias palabras para enterrarme vivo. Cada sílaba es un clavo en mi ataúd profesional. Éramos socios, casi hermanos. Construimos esta empresa en un garaje con café barato y sueños demasiado grandes. Compartimos todo, los miedos, las victorias, los secretos que solo se cuentan a las 3 de la mañana. Hace unos meses cerramos el mayor contrato de nuestra historia. Salimos a celebrarlo. El vino corría, la música sonaba, y por primera vez en años bajé la guardia por completo. Me sentía invencible. El éxito es un veneno lento que te hace hablar de más. Entre risas le conté una idea loca. Un plan arriesgado que se me había ocurrido. Un sueño casi imposible. Solo entre tú y yo, Leo, le dije. Él sonrió y levantó su copa. Por los soñadores, respondió. Ahora, en esta sala de juntas fría y silenciosa, Leo repite esa misma idea. La describe con mis propias palabras. Pero su tono ha cambiado. Ya no es un sueño, es la prueba de mi imprudencia. Ya no es una idea, es la evidencia de que soy un riesgo para la compañía que yo mismo creé. Su voz es calmada, su mirada es de acero. Vi a cada miembro de la junta directiva mirarme. No veían a un fundador, veían a un loco. Esa noche de celebración no fue una fiesta. Fue un interrogatorio que yo mismo dirigí. Cada palabra que le regalé en mi momento de euforia, él la guardó como munición. Estaba coleccionando mis debilidades mientras yo celebraba mis fortalezas. El silencio en la sala es denso. Todos esperan mi respuesta. Pero ¿cómo te defiendes de tus propias ideas? ¿Cómo luchas contra tus propios sueños? Leo no me traicionó hoy. Lo hizo hace meses. Yo solo me di cuenta ahora. Y mientras lo miro, entiendo que ese secreto no fue el único que le di. La verdadera pregunta no es cómo voy a sobrevivir a esto. La pregunta es, ¿qué otra de mis confesiones está a punto de revelar? La ira es un suero de la verdad. Siempre creí que esa frase era una metáfora poética, hasta que me ocurrió a mí. En ese momento de furia, tu boca no es tuya. Se convierte en una cabina de confesión para tus enemigos, y tú eres el pecador que lo cuenta todo. Recuerdo la reunión como si fuera ayer. Estábamos en la sala de juntas, frente al señor Torres, un inversor que podía cambiar nuestras vidas. A mi lado estaba Mateo, mi socio, con esa sonrisa tranquila que siempre ocultaba algo. Yo presentaba nuestro proyecto más ambicioso, Arcadia, el trabajo de 2 años de mi vida. Todo iba perfecto, sentía la victoria en mis manos. Entonces, Mateo tomó la palabra. Es un proyecto brillante, sin duda, dijo con una voz suave, casi paternal, mientras me ponía una mano en el hombro. Pero quizá un poco idealista. Hay riesgos que Daniel, en su pasión, ha preferido minimizar. Luego miró al señor Torres y mencionó un pequeño error de cálculo de un proyecto anterior, uno que solo él y yo conocíamos. Un error que habíamos corregido y que no significaba nada. Pero en esa sala sonó como una acusación. Sentí un calor que me subió desde los pies hasta la nuca. El aire se volvió espeso. La sonrisa de Mateo ya no parecía amistosa, sino la de un depredador que acaba de arrinconar a su presa. Mi cerebro, mi sistema de seguridad, simplemente se apagó, y empecé a hablar, o más bien, a vomitar palabras. Le recordé todas las veces que yo había salvado sus ideas mediocres. Le eché en cara su falta de compromiso, las noches que yo pasé en la oficina mientras él estaba haciendo contactos. Revelé mis dudas sobre otros miembros del equipo, mis frustraciones con la dirección de la empresa. Todo. Cada pensamiento oscuro que había reprimido durante meses salió a la luz sin filtro. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese instante en que el fuego te sube por la garganta y ya no eres tú quien habla, sino una versión de ti mucho más antigua y herida. En mi mente, yo estaba librando una batalla justa, defendiendo mi honor, pero cuando por fin me quedé sin aire, levanté la vista y vi la cara de Mateo. No estaba enojado, ni siquiera estaba a la defensiva.
Me observaba con una calma escalofriante, con una curiosidad casi clínica. En sus ojos no había un enemigo, sino un interrogador que acababa de obtener todo lo que necesitaba. El señor Torres, incómodo, se aclaró la garganta y desvió la mirada. En ese silencio humillante lo comprendí todo. Aquello no había sido una discusión, había sido una operación de inteligencia. Mateo no quería discutir conmigo. Quería que el mundo viera quién era yo debajo de la máscara. Quería que yo mismo destruyera mi credibilidad frente a la única persona que importaba en esa sala. Le di un mapa completo de mis debilidades, mis inseguridades y mis resentimientos. Ahora él sabía exactamente qué botones apretar. Podía provocar mi furia a voluntad para hacerme cometer errores, para aislarme, para que yo mismo me quemara en mi propio fuego. Como dijo Maquiavelo, quien desee ser obedecido debe saber cómo mandar. Y Mateo, sin levantar la voz, me había enseñado cómo lo haría a partir de ahora. Pero la ira no es la única emoción que te traiciona. El dulce veneno del éxito puede ser aún más peligroso. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 2. El éxito intoxica peor que el alcohol. Tu necesidad de ser aplaudido destruye a más ganadores que el propio fracaso. Recuerdo perfectamente la noche en que cerramos el trato con Nebula Corp. Habíamos luchado durante meses. Éramos David contra Goliat y habíamos ganado. Le arrebatamos el proyecto al gigante del sector, a la empresa de Javier. Esa noche, en el bar, no caminábamos, flotábamos, éramos intocables, éramos los reyes de la ciudad. La gente se nos acercaba, nos felicitaba, nos preguntaba cómo lo habíamos logrado. Y Leo, mi socio, mi hermano, estaba en su salsa. Con una copa en la mano y una sonrisa que partía su cara en dos, se convirtió en el centro de atención. El truco fue simple, le escuché decir a un pequeño grupo de admiradores. Javier siempre invierte todo en la fachada, pero descuida la logística interna. Sabíamos que su cadena de suministro era un caos. Yo sonreía, pero por dentro sentía cómo se me helaba la sangre. Leo, eufórico, continuó explicando nuestra estrategia de equipos ágiles, cómo habíamos creado un canal de comunicación directo con el cliente que ellos no podían replicar. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la sala, apoyado en la barra, estaba Javier. No estaba celebrando con nosotros. No parecía derrotado. Estaba escuchando. Miraba a Leo con una concentración depredadora, como un biólogo estudiando a una nueva especie. No estaba impresionado por nuestro logro. Estaba haciendo la ingeniería inversa. Cada palabra de Leo era una pieza de nuestro motor que él regalaba, una página de nuestro manual secreto que exponía a la luz. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese escalofrío en medio de la euforia, cuando una voz fría en tu cabeza susurra que acabas de cometer un error terrible. En ese momento entendí que nuestros competidores no estaban brindando por nuestro éxito, lo estaban estudiando. La necesidad de validación de Leo nos estaba transformando. Dejábamos de ser los ganadores misteriosos y poderosos para convertirnos en unos perdedores transparentes con cada dato que revelaba. Él no estaba compartiendo una victoria, estaba dando un tutorial gratuito a la única persona que deseaba vernos caer. Como dijo Maquiavelo, un gobernante sabio nunca debe ser fiel a su palabra si eso va en contra de sus intereses. Y el interés de Leo por los aplausos estaba traicionando los nuestros. El desfile de la victoria había terminado y la resaca emocional apenas comenzaba. Comprendí por qué cada explicación de tu éxito es un mapa detallado para aquellos que desean derrotarte. Pero el ego de Leo, alimentado por la victoria, era solo la punta del iceberg. Si compartir el éxito es como educar a tus enemigos, hay una sustancia que te hace revelar secretos aún más profundos sin siquiera darte cuenta. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 3. El alcohol no tiene ideas nuevas para ti. Su único trabajo es demoler los muros que protegen tus secretos más peligrosos. Yo aprendí esto no en un libro, sino en el sofá de cuero del hombre que llamaba mi mejor amigo. Se llamaba Mateo y era un maestro de la interrogación líquida. Todo empezó una noche de martes, con una llamada suya. Te noto agotado, tío. Vente a casa, abrimos ese whisky japonés que tanto te gusta y desconectas un rato.
Sonaba perfecto. El ambiente en su apartamento siempre era tranquilo, casi terapéutico. Llegué y me sirvió un vaso generoso. El hielo chocando contra el cristal era el único sonido, aparte de una música suave de fondo. Ahora sí, dijo con esa sonrisa de hermano mayor. ¿Qué nube negra te persigue? Y yo, como un idiota agradecido por la atención, empecé a hablar. Primero, tonterías. El estrés del trabajo, la falta de sueño. Mateo solo escuchaba, asentía y rellenaba mi vaso sin que yo se lo pidiera. Entonces, con la segunda copa, la presa se rompió. Le conté todo sobre mis discusiones con Carla, mi socia. Le confesé que estábamos al borde de la ruptura profesional y que, a sus espaldas, yo estaba preparando un plan B. Un proyecto nuevo, arriesgado, mi única salida si la empresa se iba al traste. Describí la estrategia, el concepto, mis miedos más profundos de que fracasara. Mateo me miraba con una empatía que parecía real, casi dolorosa. Me sentí comprendido, validado. Por fin alguien entendía la presión bajo la que vivía. ¿Conoces esa sensación? Esa falsa calidez cuando crees que por fin alguien te entiende de verdad, sin juzgarte. Ese alivio de soltar un peso que te aplasta el pecho. Esa noche le entregué las llaves de mi futuro en bandeja de plata. A la mañana siguiente, me desperté con una resaca terrible y una vaga sensación de vergüenza. La típica de, espero no haber dicho ninguna estupidez. Encendí el ordenador para revisar las noticias financieras, y ahí estaba, en la portada de un portal económico. La empresa de Mateo Rocha anuncia un proyecto disruptivo que revolucionará el mercado. Era mi idea, mi plan B. No era parecido, era idéntico, con mis palabras, con los detalles exactos que yo le había regalado entre sorbo y sorbo de whisky. El shock fue tan físico que casi vomito. No fue una tortura en un sótano oscuro. Fue una confesión extraída con vino caro y un amigo falso en un ambiente seguro. Mis debilidades, mis secretos más íntimos, ahora eran su próxima victoria empresarial. Maquiavelo decía que un príncipe no debe temer la crueldad para mantener el poder. Yo entendí que la peor crueldad es la que tienes contigo mismo, con tus impulsos. Ese día comprendí que las sustancias químicas solo te abren la puerta, pero hay formas mucho peores de hacerte vulnerable, presiones psicológicas que te desarman sin que te des cuenta. Y lo que Mateo hizo después, cuando ya tenía mis secretos, eso ya no necesitaba ninguna botella para destruirme. La presión revela el carácter, y la mayoría de la gente descubre que tiene mucho menos del que pensaba. Yo lo descubrí de la peor manera, en medio del proyecto más grande de mi carrera. Lo llamábamos Zenith. Era nuestra oportunidad de oro, y yo estaba al mando. Las expectativas eran tan altas que apenas dormía, alimentándome de café barato y de la sensación constante de que el suelo se iba a abrir bajo mis pies. Mi colega, Javier, era mi sombra en la oficina, un tipo que siempre tenía la palabra justa, el tú puedes en el momento exacto. Confiaba en él, lo veía casi como un hermano. Una madrugada, a solo 2 días de la entrega final, todo se derrumbó. El diseño no funcionaba, las ideas se sentían vacías y el pánico me paralizó por completo. Mi máscara de profesionalismo se hizo añicos. Reveló una versión de mí que no era fuerte, sino débil y perfectamente explotable. Fui a la cocina por otro café que no necesitaba y allí estaba él, revisando unos documentos. No pude más. Las palabras salieron de mi boca como un torrente imparable. Javier, no puedo, le dije con la voz rota. Creo que no estoy a la altura. Les vendí humo, y ahora vamos a perder la cuenta por mi culpa. Le confesé mis miedos más profundos, que no era tan bueno, que había llegado a mi límite. Él me puso una mano en el hombro con una mirada comprensiva. Tranquilo, estamos juntos en esto, me aseguró. Es normal sentirse así bajo tanta presión. Descansa un poco, mañana lo vemos con más claridad. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Alguna vez has sentido esa calma al soltarlo todo? Esa falsa paz de creer que alguien por fin te entiende de verdad. 2 días después, estábamos en la reunión final con nuestro jefe.
el señor Morales. Yo presentaba los últimos ajustes, sintiéndome un poco más seguro. Entonces, Javier tomó la palabra. No repitió mis frases, no, fue mucho más inteligente. Con un tono de falsa preocupación, mencionó la enorme presión que yo sentía y cómo mi comprensible autoexigencia podría estar nublando mi juicio creativo en la recta final. Dijo que por el bien del proyecto, quizá era mejor que alguien con una visión más fresca y descansada diera el último empujón. Se ofreció él mismo, por supuesto. Morales ni siquiera me miró. Javier, toma tú las riendas. Necesitamos seguridad, no dudas. En ese instante me di cuenta. Mi punto de quiebre no fue un momento de autenticidad. Fue mi audición para el papel de víctima, y yo ni siquiera lo sabía. Mientras yo buscaba desesperadamente un respiro, él solo esperaba el momento perfecto para apretar más fuerte. Y allí, viendo a Javier sonreír discretamente mientras aceptaba el control, entendí a Maquiavelo. Es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Mi confesión no fue un llamado de auxilio, fue la munición que él necesitaba. Pero ¿qué sucede cuando, en lugar de quebrar bajo presión, te encuentras con alguien que finge su propia debilidad para manipularte? Recuerdo esa noche perfectamente. Llovía a cántaros y el sonido del agua contra mi ventana era casi hipnótico. Eran más de las 12 cuando sonó el timbre, un sonido tan fuera de lugar que me heló la sangre. Al abrir, me encontré con Lucas. Estaba empapado, con el pelo pegado a la frente y una mirada que nunca le había visto. Se veía roto. Sin decir una palabra, entró y se derrumbó en mi sofá, escondiendo el rostro entre las manos. No pregunté nada, solo le llevé una toalla y me senté a su lado en silencio, esperando. Finalmente levantó la vista. Marco, susurró, y su voz se quebró. Mi mejor amigo, el que consideraba mi hermano. Me ha traicionado, me lo ha quitado todo. Su historia era perfecta, cinematográfica. Contó cómo Marco le había robado la idea de un proyecto en el que llevaba trabajando meses, presentándola como suya y dejándolo fuera. Cada detalle estaba en su sitio. La confianza ciega, la puñalada por la espalda, la desolación. Mientras hablaba, yo no veía a un colega de trabajo. Veía a una víctima, a un hombre aplastado por la crueldad del mundo. Mi primer instinto no fue dudar, fue proteger. ¿No te ha pasado? Esa necesidad casi física de arreglar el dolor de alguien, de ser su refugio seguro en medio de la tormenta. Quería demostrarle que yo era diferente, que en mí sí podía confiar. Así que, en un impulso de conectar, de decirle, te entiendo, le respondí con mi propia vulnerabilidad. Le hablé de cómo, años atrás, mi primera socia me dejó en la ruina, llevándose a nuestros clientes y dejándome con deudas y una reputación hecha pedazos. Le conté mis miedos más profundos de aquella época, secretos que apenas había susurrado en voz alta. Quería construir un puente entre su dolor y el mío, que sintiera que no estaba solo en su traición. Lucas me escuchó con una atención casi devota, asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro. Gracias, dijo. Sabía que tú lo entenderías. En ese momento sentí una conexión increíblemente fuerte, una intimidad forjada en la desgracia compartida. Pero justo después, cuando se levantó para irse, algo cambió en su postura. Su espalda se enderezó. Su mirada ya no era la de un animal herido. Por un instante fugaz, vi en sus ojos una chispa que no era de tristeza ni de gratitud. Era de triunfo. En ese preciso segundo lo comprendí. La suya no era una confesión, era una extracción. Él no había venido buscando consuelo. Había venido a buscar munición. La historia de Marco no era un lamento. Era una llave maestra diseñada para abrir mi propia caja fuerte. No éramos dos almas heridas compartiendo cicatrices. Éramos un depredador y una presa. Y yo acababa de señalarle exactamente dónde estaba mi punto más débil. Esa noche no forjamos un vínculo. Realizamos un intercambio de información, un juego peligrosísimo. Él se llevó mi secreto como un trofeo de caza. Y yo todavía no tenía ni la más remota idea del precio que iba a empezar a pagar por mi compasión.
Aquí tienes el monólogo para el bloque 6, siguiendo todas tus indicaciones. El protagonista habla a la cámara, con un tono más cauto y reflexivo que antes. Cuando participas en un chisme, no solo estás pasando el tiempo, estás comerciando con la moneda más valiosa que existe en cualquier oficina, la inteligencia. Y yo lo aprendí de la manera más difícil, en el lugar menos esperado, junto a la máquina de café. En mi nuevo departamento había una figura clave, Lorena. Era una de las coordinadoras de proyecto más veteranas, siempre con una sonrisa y una pregunta amable. Parecía la persona más confiable del mundo, pero en realidad dirigía su propia operación de inteligencia. Lorena era una auténtica corredora de información. Un lunes por la mañana me la encontré sola. Oye, me dijo en un susurro cómplice, acercándose un poco. ¿Has notado lo raro que anda Daniel últimamente? Me han contado que su proyecto va fatal, que no llega a los plazos. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Era una invitación clara, una carnada. Quería que yo añadiera mi pieza de información, que confirmara el rumor, que me uniera al festín. Mi primer instinto fue asentir, quizá compartir alguna pequeña frustración que había tenido con Daniel la semana anterior. Es un impulso natural, ¿verdad? Querer pertenecer, sentir que estás dentro del círculo de confianza. Pero entonces recordé la regla de oro de esta economía invisible. La información siempre fluye hacia el poder y la traición fluye hacia la debilidad. Y lo más importante, cada secreto que revelas sobre otro, en realidad dice algo mucho más grave sobre ti mismo. Demuestra que no eres de fiar. Así que, en lugar de morder el anzuelo, simplemente sonreí. Pues no me había fijado, respondí con calma. Daniel siempre me ha parecido súper profesional. Seguro que, si tiene algún bache, lo solucionará sin problemas. Mantuve mi tono ligero, pero mis palabras eran un muro. No le di nada, absolutamente nada. La sonrisa de Lorena no cambió, pero sus ojos sí. Fue apenas un instante, un microgesto, pero vi la decepción. Había fallado su intento de transacción. Se despidió amablemente y se fue, dejándome con una extraña sensación de frío. ¿Alguna vez has sentido eso? Estar en una conversación que parece normal, pero bajo la superficie sabes que es una prueba, que cada palabra tuya está siendo pesada y evaluada en una balanza invisible. Fue más tarde, ese mismo día, cuando comprendí el verdadero alcance de su juego. Al pasar por el pasillo de dirección, vi la puerta del despacho de nuestro director, Ricardo, entreabierta, y allí estaba Lorena, de pie frente a él. Tenía la misma postura confidente, la misma sonrisa cómplice. No hablaban de Daniel. Escuché fragmentos sobre los problemas de producción de otro departamento, cifras que se suponía eran confidenciales, nombres de personas que estaban bajo presión. Ella no solo cotilleaba para crear alianzas entre nosotros, los empleados. Estaba usando nuestros pequeños secretos, nuestras debilidades y frustraciones, como mercancía para ganar influencia con el poder más alto. Ricardo escuchaba con atención, asintiendo a cada palabra que ella decía. Lorena estaba pintando un mapa del territorio y se estaba posicionando a sí misma como la única guía fiable. Comerciar información entre iguales es arriesgado, sí, pero lo que vi después me heló la sangre. Mientras Ricardo seguía asintiendo, su mirada se desvió un segundo hacia el pasillo y se cruzó con la mía. No fue una mirada casual, fue una de reconocimiento. Y en ese preciso instante, supe que yo ya no era un simple espectador. Ahora, también formaba parte del informe de inteligencia de Lorena. La secretaria de Ricardo Vargas me llamó a su oficina un martes por la tarde, con esa voz neutra que siempre precede a las ejecuciones. Su despacho, en el último piso, parecía suspendido sobre la ciudad, un nido de águila forrado en cristal y acero frío. El aire acondicionado zumbaba como un depredador invisible, y el silencio era tan denso que podía sentir mi propio pulso en los oídos. Vargas no levantó la vista de sus papeles cuando entré. Me dejó de pie en medio de la alfombra durante un minuto eterno. Finalmente, alzó la barbilla, y sus ojos, dos fragmentos de hielo, me perforaron. Tu proyecto es un fracaso absoluto.
dijo, sin el más mínimo rastro de emoción. El cliente está furioso. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? En ese instante, sentí la sangre hervir. ¿Mi defensa? Tenía un arsenal. Tenía los correos donde advertía de los riesgos que Mateo, su protegido, estaba ignorando. Tenía las minutas de las reuniones donde mis objeciones fueron descartadas con una sonrisa condescendiente. Podía demostrar punto por punto que la culpa no era mía, que yo era la única persona que había intentado evitar este desastre. Mi boca se abrió para empezar un monólogo de justificación, para defenderme con la furia de un inocente acusado. Pero entonces me detuve. Una frase de un libro que había leído resonó en mi cabeza como una campana de alarma. La política no tiene relación con la moral. Comprendí que esto no era un juicio justo. No era un debate. Era una prueba. Vargas no quería mi explicación. Quería mi cabeza. Quería ver si me quebraba, si señalaba a otros, si me ahogaba en excusas como un amateur. Cada palabra que usara para justificarme solo confirmaría su veredicto. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en la garganta? Esa urgencia de gritar tu verdad, sabiendo que cada palabra solo te hundirá más. Respiré hondo, conteniendo la bilis que me subía por la garganta. Miré a Vargas directamente a los ojos, vaciando mi rostro de toda emoción. No hay excusas, señor, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Asumo toda la responsabilidad. Lo arreglaré. El silencio que siguió fue diferente. El zumbido del aire acondicionado pareció desvanecerse. En los ojos de Vargas vi algo que no esperaba. Un destello casi imperceptible de sorpresa. Quizás incluso de respeto. Él había tendido una trampa y yo no había caído. Tienes 48 horas, dijo, volviendo a sus papeles. Estaba despedido de su presencia. Salí de su oficina con las piernas temblando, pero con la cabeza fría. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. No iba a arreglarlo. Iba a convertir ese desastre en el mayor éxito de la compañía. Iba a demostrar mi valía con resultados, no con retórica. Me senté en mi escritorio, el corazón martilleando con la adrenalina de la batalla que se avecinaba. Estaba listo para la guerra. Pero entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Gabriela, mi pareja. Solo 2 frases, pero fueron suficientes para congelarme la sangre en las venas. Tenemos que hablar, decía. Es sobre lo que pasó la noche que no volviste a casa. Cuando entré en la sala de reuniones, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. En la pantalla gigante, Lucía presentaba mis diapositivas, mis gráficos, mis conclusiones, mi trabajo de los últimos 3 meses, que le había mostrado en confianza la noche anterior. Ella lo recitaba palabra por palabra, sonriendo a nuestro jefe, Javier, como si fuera la idea más brillante que hubiera tenido en su vida. Me robó el proyecto delante de mis narices y de todo el equipo directivo. Mi sangre hervía. Quería levantarme, interrumpirla y gritar la verdad. Tenía un arma nuclear en mis manos, un secreto que Lucía me confió en un momento de debilidad, algo que podría destruir su carrera en un instante. Un solo correo anónimo bastaría para exponerla. Podía aniquilarla y conseguir mi justicia inmediata. Se te acelera el pulso, ¿verdad? Conoces esa sensación, cuando la ira es tan pura que casi se siente como justicia. Pero entonces, mi mirada se cruzó con la de Javier, que me observaba desde el otro lado de la mesa. Su expresión era indescifrable, pero me bastó para detenerme. Pensé, si aprieto el botón, todos verán a Lucía como una ladrona. Sí, pero a mí me verán como alguien que usa información privada como un arma letal. Anunciaría al mundo que no se puede confiar en mí, que guardo los secretos de otros para usarlos en mi beneficio. Javier siempre decía que toda relación, personal o profesional, es un intercambio de inteligencia. Al revelar el secreto de Lucía, estaría quemando mi propio capital de confianza para siempre. ¿Quién querría volver a asociarse conmigo? ¿Qué futuro aliado se atrevería a ser vulnerable a mi lado? El daño a mi reputación a largo plazo sería 1000 veces peor que el golpe que le daría a ella. Los jugadores de poder entienden que los secretos guardados son influencia.
mientras que los revelados son solo un espectáculo fugaz de fuegos artificiales. Recordé una de sus extrañas lecciones, citando a Maquiavelo. Las severidades deben infligirse de una vez, pero los beneficios deben darse gota a gota. Mi venganza sería una explosión ruidosa y sucia. Mi silencio, en cambio, sería un poder guardado, una carta que podría jugar de mil maneras en el futuro, o simplemente no jugar nunca, manteniendo a todos en la incertidumbre. Así que me quedé callado. Vi cómo terminaba de presentar mi trabajo como si fuera suyo. Fue la decisión más difícil y poderosa de mi vida. La reunión terminó. Lucía evitaba mi mirada, pálida y nerviosa. Javier no dijo nada. Esa misma tarde me llamó a su despacho. No mencionó el incidente. En su lugar, me miró fijamente y dijo, «Tengo un nuevo desafío para ti, mucho más grande que el anterior». Hizo una pausa y su tono se volvió más serio. «Pero es un terreno desconocido para ti, y necesito que proyectes una confianza absoluta, aunque por dentro te sientas un completo impostor». Claro, aquí tienes el monólogo. El protagonista está en un espacio íntimo, la cámara cerca. Su tono es confidencial, casi como una confesión. Estaba sentado en la sala de juntas de Ramírez, un tiburón viejo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un traje que costaba más que mi coche. Yo era el pez pequeño en su océano, y lo sentía en cada fibra de mi ser, en cómo el aire acondicionado parecía más frío en mi lado de la mesa. El aire olía a café caro y a poder, y yo sentía que no pertenecía allí. Mi proyecto era sólido, lo sabía, pero mi mente no paraba de gritarme que era un fraude a punto de ser descubierto. Todo iba bien hasta que Ramírez me hizo una pregunta simple sobre la escalabilidad a largo plazo de mi plan. Una pregunta justa, pero mi inseguridad vio un ataque, y mi boca, por sí sola, decidió que era hora de montar un espectáculo. Por supuesto, dije, con una confianza teatral que no sentía en absoluto. De hecho, justo comentaba el otro día con Vega, del fondo de inversión Blackwood, él coincide en que nuestro enfoque es revolucionario. Mencioné a Vega como si fuéramos hermanos, cuando apenas habíamos cruzado 2 correos electrónicos fríos. No paré ahí. Me lancé a una explicación técnica interminable, usando cada término complejo que había memorizado la noche anterior. Quería parecer un experto, un visionario. Lo único que conseguí fue hablar demasiado rápido. Ramírez no parpadeó, no tomó notas, solo me observaba, con una calma depredadora, inclinando la cabeza ligeramente. Era como ver a un león observando a una cebra nerviosa. En su silencio, vi mi reflejo. No estaba impresionado, estaba analizando. Estaba viendo el mapa completo de mis inseguridades desplegado sobre la mesa de caoba. Cada palabra extra que yo decía era una nueva ciudad en ese mapa que él podía conquistar. Y en ese silencio que él controlaba, sentía el pánico. El impulso de llenar el vacío, de demostrar más, de justificar mi presencia en esa sala. ¿Alguna vez has sentido esa urgencia fría en el estómago? Esa que te obliga a hablar más fuerte, a demostrar algo que ni tú mismo te crees del todo. Él dejó que el silencio se alargara un segundo más, un segundo que se sintió como una hora. Luego, con una voz suave, casi amable, dijo, «Vega, interesante. ¿Así que él respalda personalmente tu agresivo cronograma de 6 meses?» Apretó el botón rojo con la etiqueta, «Demuéstrame que eres importante». Sabía que mi conexión con Vega era débil. Sabía que el cronograma era casi una fantasía. Pero mi ego, herido y desesperado por validación, saltó de cabeza a la trampa. «Absolutamente», mentí, mirando a mi propio socio, quien abrió la boca para matizar mi respuesta. Lo interrumpí con un gesto. «Está completamente a bordo. Es la única forma de movernos a la velocidad que el mercado demanda». Sentí un subidón de poder por un instante. Había interrumpido a mi socio, había afirmado mi autoridad frente a Ramírez, había ganado la conversación. Pero entonces, la sonrisa de Ramírez por fin llegó a sus ojos. Y fue aterrador. Había ganado él. No necesitó discutir ni un solo punto de mi proyecto. Mi desesperación verbal le dio todo lo que necesitaba. La verdadera competencia no necesita publicidad.
La confianza genuina no busca validación. Mi actuación solo probó que carecía de la sustancia para respaldarla. Maquiavelo dijo, nunca se logró nada grande sin peligro. Pero yo no había asumido un riesgo calculado. Había actuado por un miedo infantil a parecer pequeño. Mi comportamiento me hizo completamente predecible. Ramírez aprendió en 5 minutos exactamente cómo activarme. Me manipuló para que yo mismo me pusiera las cadenas. Salí de esa oficina no con un acuerdo, sino con una sentencia. Una promesa imposible que yo mismo declaré en voz alta ante testigos. Esta actuación desesperada a menudo conduce a la trampa final y más común, la prisión que construyes con tus propias palabras. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 10. El narrador habla con urgencia, casi sin aliento, reviviendo el momento. El cerco se cerraba. Cada llamada perdida de Leo era como un martillazo en mi cráneo, recordándome que el tiempo se agotaba. No teníamos dinero ni plan, solo una desesperación que crecía como la mala hierba. Solo quedaba una opción, un nombre que me quemaba en la lengua. Rico. Un viejo contacto de los muelles. Un tipo que siempre nadaba en aguas turbias, pero que, de alguna manera, siempre salía a flote. Sabía que llamarlo era jugar con fuego, pero yo ya estaba ardiendo. Lo encontré en su pequeño despacho sobre una de las bodegas del puerto. El aire olía a pescado, a óxido y a miedo. Rico me miró con esos ojillos calculadores, sin levantarse de su silla. No me ofreció asiento. ¿Qué quieres?, soltó, directo al grano. Su voz era como grava. Le expliqué la situación a toda prisa, con el corazón latiéndome en la garganta. Necesitaba un pasaje limpio en un carguero. 2 plazas, sin preguntas. Él escuchaba, impasible, mientras limpiaba una uña con una navaja. Cuando terminé, sonrió. Una sonrisa sin alegría. Eso es caro y peligroso. Tu nombre está sonando mucho últimamente, y no para bien. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Pagaré lo que sea, dije, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Lo que me pidas, Rico, el doble. Él se rió. No tienes ni un céntimo. Tu palabra vale menos que eso. Fue como una bofetada. La desesperación apretó con fuerza. Bajo esa presión, mi boca empezó a extender cheques que mi realidad no podía pagar. Te daré algo mejor que el dinero, le prometí, acercándome a su escritorio. Ayúdanos a salir y te entrego la ruta del norte. Toda para ti. Serás el único que mueva mercancía por esa frontera. Sus ojos se clavaron en los míos. Vi un destello de codicia. La ruta del norte era un mito, un proyecto del que yo apenas tenía unos apuntes, pero en mi boca sonaba como el mapa de un tesoro. Era una mentira, una promesa gigantesca y hueca. Te lo juro por mi vida, insistí, sintiendo el sabor amargo de la farsa. Confía en mí solo esta vez. Él se quedó en silencio un largo minuto, que pareció una eternidad. Finalmente, asintió despacio. Mañana al amanecer, muelle 7, el estrella del alba, pero me debes una, y yo siempre cobro mis deudas. Salí de allí y por un instante sentí un inmenso alivio. Había funcionado. Había comprado un día más de vida. ¿Alguna vez has sentido ese alivio helado? Ese momento en que solucionas un problema, pero sabes, en el fondo de tu alma, que acabas de crear uno mucho más grande. De camino al piso franco, la euforia se desvaneció. Cada palabra que le había dicho a Rico era un nuevo barrote en una celda invisible. No había ganado libertad, solo había aplazado la condena, con intereses. Maquiavelo decía que quien edifica sobre el pueblo, edifica sobre el lodo. Yo había construido nuestra salvación sobre una montaña de promesas vacías, sobre el peor de los lodos, mi propia palabra devaluada. Cuando entré, Leo estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle con la cara desencajada. Se giró al oírme. ¿Lo conseguiste? ¿Tenemos una salida? Asentí, intentando parecer seguro. Mañana al amanecer, muelle 7. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos, pero se apagó al instante. Me estudió, me leyó la cara. ¿Qué le prometiste?, preguntó en voz baja. ¿Qué le prometiste a un tipo como Rico? Dudé, y en esa pequeña pausa,
Él lo comprendió todo. No, susurró, retrocediendo un paso, con el terror pintado en el rostro. No lo hiciste. Dime que no lo hiciste. Acabas de encerrarnos en una prisión mucho peor, ¿verdad? Claro, aquí tienes el monólogo final para el outro, diseñado para encapsular la esencia del vídeo y dejar al espectador con una profunda intriga. El ritmo de la música inquietante se ralentiza, volviéndose más melancólico y reflexivo. La voz del narrador es ahora más cercana, casi un susurro confidente. Hemos recorrido juntos un campo minado, pero este no es un campo de batalla ajeno, es el tuyo. Un territorio donde cada detonación es una palabra que pronunciaste, cada trampa es una emoción que no controlaste. Hemos visto cómo la ira te convierte en un confesionario abierto para tus enemigos, cómo la euforia de tus propias victorias se transforma en un manual de instrucciones para que otros te derroten. ¿Te has dado cuenta de que, bajo la influencia del alcohol o la asfixia de la presión, no eres más que un informante en tu propia contra, entregando los secretos que juraste proteger? Reconocimos juntos esa peligrosa necesidad de compadecer al depredador que finge ser víctima, y cómo el simple acto de participar en un chisme te degrada de jugador a peón en un tablero que no controlas. Analizamos esa trampa mortal de justificarte ante la autoridad, ese impulso suicida de vengarte revelando secretos, y ese teatro desesperado con el que intentas ocultar tu propia inseguridad. Cada una de estas trampas, desde la primera hasta la última, tiene un origen común: tu boca extendiendo cheques que tu realidad no puede pagar. La lección final que Maquiavelo susurraría en la oscuridad no es simplemente aprender a callar, es comprender que el silencio no es un vacío, sino un arma cargada. Es entender que cada palabra que pronuncias tiene un coste, y los estrategas más brillantes del mundo son aquellos que han dominado esta economía del lenguaje, sabiendo exactamente cuándo pagar y cuándo ahorrar su capital verbal. Tu poder no reside en la elocuencia de tus discursos, sino en la impenetrable fortaleza de lo que decides no decir. Si esta revelación te abrió los ojos a cómo tus propias palabras han sido usadas en tu contra, suscríbete ahora para obtener más información sobre la psicología oscura del poder y la manipulación. Hazlo, porque hemos cerrado un capítulo crucial, el de la autodefensa. Has aprendido a construir los muros, a identificar las grietas y a no regalar las llaves de tu propia fortaleza. Pero aquí es donde la verdadera partida comienza. Hemos pasado los últimos minutos aprendiendo a no ser una víctima de nuestras propias palabras. Hemos construido una defensa, pero un príncipe sabio no se limita a defender su castillo. Eventualmente debe salir a conquistar. La pregunta que te dejo, la que definirá tu siguiente nivel en este juego, no es cómo evitar que tus palabras te destruyan. La pregunta es, ¿qué pasa cuando, en lugar de solo protegerte, aprendes a usar las palabras como el arma más precisa y letal que existe? ¿Estás listo para dejar de reaccionar y empezar a dirigir la narrativa? Porque en nuestro próximo encuentro no hablaremos de trampas, hablaremos de cómo construirlas.